relaciones especiales. ¿Cuál es el verdadero propósito de la relación? Vale. Justamente lo que acabas de preguntar es eso. Cuando nosotros decimos, a ver, el sistema de pensamiento del ego es falso, pero tiene que tener algún poder hipnótico, tiene que estarme ofreciendo algo que yo creo desear o necesitar para tenerme tan convencido, para tenerme tan adepto. ¿Qué es la relación especial? Ese es el caramelo que me ofrece, la relación especial. ¿Qué es la relación especial? Si partimos de quién soy yo y hacemos caso del curso, aunque sea hoy a nivel teórico, a ver si resuena o no y a ver si logramos entrenar nuestra mente hasta que esto sea evidente para nosotros, tendremos que aceptar la explicación que el curso nos da de que somos el Cristo. ¿Sí? Una palabra cristiana que viene a significar el ser total, el ser espíritu, la creación de Dios. Eso soy yo. Es sinónimo de conciencia de unidad. Yo soy un uno, todo, sin segundo, sin otro, sin opuesto. Que no ha nacido, que no morirá. Eso soy yo. Pero yo estoy muy lejos de reconocerme así ahora mismo. Entonces yo me experimento, mi identidad, mi sensación de identidad está completamente vinculada a la existencia de este cuerpo. Es decir, que la conciencia abstracta, el amor abstracto de Dios, la conciencia de unidad se ha convertido en un objeto con un cuerpo, con una historia, con un comienzo, que presumiblemente tendrá un final, y que vive en un cuerpo, vive en un mundo en el que existen otros objetos, cuerpos, yos. Se ha perdido la unidad. A esto la espiritualidad le llama la caída. La espiritualidad se ha perdido. La totalidad se ha perdido, la unidad se ha perdido, se ha fragmentado. Es decir, lo que en este sistema de pensamiento se nos muestra que es uno, en este sistema de pensamiento se ha fragmentado en 6.000 millones de trozos. Y puesto que la naturaleza de la mente es la relación, no podemos sino estar en relación. Pues tenemos que establecer relaciones entre cuerpos, entre objetos. Aquí solo hay una relación, una. Es un solo ser, una sola relación, consigo mismo. Es Dios y su creación, el Cristo, extendiéndose por toda la eternidad en una creación sin fin, de amor, de dicha y de puro conocimiento. Aquí eso se ha perdido y la única alternativa que queda, puesto que necesitamos la relación, es relacionarnos cuerpos con cuerpos. Esto es lo que se llama una relación especial. Aquí tenemos una relación especial y el curso las expone perfectamente contrastando unas con otras. El curso nos enseña qué es una relación especial y qué es una relación sana. Y nos dice y nos advierte el motivo por el que el ego tiene esa ascendencia sobre tu mente, el motivo por el que el ego te tiene captado para su causa, lo que hace que su mundo parezca tan atractivo y tan brillante, son las relaciones especiales. Vamos a ver qué es una relación especial. En una relación especial tiene que haber dos. Luego ya es una relación que se instaura en la dualidad. Y ya es una relación entre dos seres que se perciben a sí mismos separados y que perciben al otro como un otro. En esta pequeña brecha que existe entre ellos, por diminuta que fuese, todo el infierno de miedo se cuela. Porque el otro puede juzgarme, puede rechazarme, puede traicionarme, puede abandonarme, puede hacerme daño de 1000 formas diferentes. O puede portarse muy bien y morirse pobre y dejarme ser pobre. Todas esas cosas pueden suceder cuando hay un otro. Y cuando yo decido que a mí me falta amor y que es el otro responsable de dármelo. Es decir, que entablo la relación con el propósito de obtener aquello que yo he creído que me falta. Eso
es una relación especial. Y son sumamente atractivas. Hay un apartado en el curso que se llama Los dos cuadros, y ahí se nos hace una brillante exposición, muy hermosa y muy certera de lo que este regalo parece ser y sin embargo lo que es. Se nos dice que este regalo está montado en un marco magnífico, en un marco muy adornado, para que no se vea lo que contiene realmente, para que no se vea su contenido. Nos quedamos en la forma. Nos relacionamos con el cuerpo de mi hermano. Su mente. Se da el caso de personas que se mantienen casadas durante 30, 40 años con sus cuerpos juntos, durmiendo en la misma cama por años y que ni siquiera han compartido un instante de verdadera intimidad. Porque la mente no se valora en una relación especial. Lo que se valora aquí son los cuerpos. Y de hecho, si hacemos un análisis, si simplemente miramos con un poco de honestidad nuestras relaciones, veremos que lo que queremos es tener el cuerpo del otro cerca. Queremos que nos llame, queremos que nos dedique tiempo, que viva con nosotros, que no se vaya. Bueno, es parte de la mente, porque queremos que piense en nosotros también. O sea, que Sí. en su cuerpo y su mente también. Ese miedo que se instaura entre una relación es el miedo de la sensación de falta de ser completo. Sí. Sí. Desde el momento en que hacemos esta operación, que es completamente antinatural, lo que sucede es que hemos negado un ser y que nos hemos dividido y separado. Y por tanto, a un otro no se le puede amar jamás. A alguien percibido como un otro no se le puede amar jamás. Solo se le puede temer. Solo se le puede temer. Es un temor que a veces se disfraza de amor. Lo parece. Y es la versión que este mundo acepta del amor. Es un miedo disfrazado de amor. Pero es miedo. Para eso se disfraza. Claro, Para en no cuanto, saber que es miedo. efectivamente. En cuanto rascamos un poco la superficie nos damos cuenta de que lo que hay ahí debajo es puro miedo. Y hablamos si no, de cualquier cualquier relación. Madre, hijo. Madre, hijo. Solo hay que echar una mirada. Esa es la relación en la que quizás más cuesta ver. Ahí puede costar algo más. Pero, ¿cuántas madres aceptan a sus hijos sin condiciones? Hace falta poner una mirada muy honesta de la dinámica que rige estas relaciones. Pero lo que se trata es de ver a todo el mundo igual que lo ve, a su hijo. Claro, Ser propósito. incluso fíjate, vamos a imaginar un hipotético de una madre verdaderamente abnegada y amorosa que parezca amar a sus hijos no importa qué, pero solo a sus hijos, no al resto de la filiación. Y luego ella está separando. Y en la separación no hay amor. No hay amor, es imposible que haya amor en la separación. En la separación solo hay miedo, que se disfraza de 1000 cosas diferentes, que adquieren 1000 matices y 1000 apariencias, pero cuando ya estamos expertos y ya sabemos ver, nos damos cuenta de que por mucho que se disfrace de formas agradables, encantadoras, atrayentes, etc., lo que hay debajo es puro miedo. Y esto es así por pura definición, porque es una relación establecida en la dualidad, dando por supuesta, dando por cierta la separación. Entonces, lo que hace el curso es que nos muestra esto, lo expone, nos lo hace ver, nos hace comprender que aunque el mundo lo acepte sin cuestionarlo, no es posible que en una relación de amor, por ejemplo, surja odio. Y sin embargo, nosotros aquí estamos todos acostumbrados a que nuestras relaciones contengan en proporciones variables amor y odio. Y estamos tan pronto enamorados de la luna y al día siguiente estamos insultando, enfadados, con deseos de marcharnos. Esto es como lo que hablábamos al principio de la sesión. Esto es un estado de cosas que ha de ser reconocido con honestidad. Tenemos que tener el valor de mirar de frente nuestras relaciones, en qué consisten, qué son, cuáles son las mentiras que nos estamos creyendo acerca de ellas. Y no tener miedo de hacer esto. Pero además es que no solo es con las personas las relaciones estas especiales, es que con todo. Con todo, con todo. Es con el correo que va lento, todo eso son relaciones especiales. Efectivamente, con todo. Pero bueno, componemos la relación con otro ser humano Sí. porque es como más evidente Sí. que parece que el otro hace cosas que nos pueden disgustar, que nos pueden causar temor, etc. Entonces,
tenemos una relación especial, con una dinámica inconsciente, que el curso nos ayuda a volver conscientes. Obviamente es un zarpazo que nos da un zarpazo, porque hasta ahora hemos hecho una inversión ilusoria, hemos hecho una inversión en un castillo que no tenía cimientos, que estaba sobre arenas movedizas, pero que nos gustaba. Y cuidado, esto no quiere decir bajo ningún concepto, y que nadie lo piense, que el curso nos está invitando a abandonar nuestras relaciones especiales, que nos está diciendo sepárate, deja a tu novia y... No es eso lo que nos está diciendo el curso. Lo que el curso nos propone ahora es que una vez que hemos tenido el valor, el coraje y la honestidad de ver la relación especial con su dinámica inconsciente, una vez que hemos vuelto consciente de esa dinámica, ahora la entregamos a nuestra función. ¿Cuál es la función que todos los que estamos aquí hemos aceptado para nuestra vida? El perdón. Entonces, la relación especial pasa de ser el espacio sagrado del ego, donde su dinámica queda reforzada, donde la culpa queda proyectada afuera y por tanto reforzada en la mente, pasa a ser un espacio de sanación y la relación se vuelve consciente y se entrega a la santidad. Cuando en el curso de milagros lean la palabra santidad, yo les invito a que la sustituyan por la palabra plenitud, unidad. Eso hará que lo entiendan muchísimo mejor. Piensen esto, consideren esto. Puesto que el mundo hemos determinado hoy que vale cero, es decir, que es ilusorio, que no tiene realidad per se, que todo el valor que tiene se lo confiere mi mente. Puesto que eso es así, todo en el mundo en realidad, en última instancia, al final es lo mismo. Solo hay una cosa que marca la diferencia en este mundo. El propósito que yo le doy. Yo le puedo dar un propósito para los fines de separación del ego, o yo le puedo dar un propósito para los propósitos de sanación, de perdón del Espíritu Santo. Y todos los que están maduros y listos y preparados para esta espiritualidad, en concreto un curso de milagros, son aquellos que están dispuestos y disponibles y abiertos ya a entregarle, a cambiar de propósito, a hacer un cambio de propósito en la mente, a darle al mundo otro propósito. Y entonces automáticamente la relación dualista, especial, que se había concebido para los propósitos del ego, para poder agarrar esa culpa inconsciente que hay en la mente y proyectarla sobre el otro, porque esa es la agenda oculta, nos guste o no. Ahora estamos dispuestos en el cambio de propósito a entregarle la relación al Espíritu Santo. Es una forma metafórica de decir que estamos poniendo la relación bajo el foco de la razón para que sea vista por lo que es y sea sanada y corregida. Sea sanado y corregido el error de percepción que me hace ver ahora un otro. Dejar de personalizar. Al final la vida se vuelve impersonal. Exacto. Obviamente, cuando yo dejo de evaluarme yo, de juzgarme yo como una persona, dejo de ver el mundo en términos de personas, objetos. Empiezo a unificar. Mi percepción se unifica. Y el as en la manga, la técnica estrella para poder lograr esta unificación es esta entrega de la relación especial a la causa de la santidad, léase plenitud, unidad, en la que yo acabo descubriendo que no hay tal cosa como un otro. Y que las relaciones pasan, las relaciones horizontales, las relaciones especiales, digámoslo así, metafóricamente, son horizontales. Son interpersonales. La relación santa es vertical. Es yo con mi fuente. Y en ese yo que acabo de decir está incluida toda la filiación. Ya no hay tal cosa como una madre que quiere solamente a su pequeño. O una mujer que quiere solamente a su hombre, etc. Ahí nace un amor impersonal que trasciende esto. ¿Te queda así muy claro?